Mazatlán, muy fresco el clima, después de lluvias, muy a Ah, gusto. ok. Ah, perfecto, perfecto. Internautas, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión académica más de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, para lo cual le pido al ingeniero Alfonso Castillo Ábrego haga la declaratoria inaugural de esta sesión. Ah, muy amable, Celso, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes, internautas, al Facebook de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, donde puedes observar y escuchar tu universo. Sean ustedes bienvenidos, internautas, y también damos las bienvenidas a nuestros amigos de Astrolab y Fisilab Universum. Y también tenemos a la Sociedad Astronómica de México con sus 123 años, ajá, divulgando la ciencia. Al Club Astronómico Bernal, al Observatorio Leonardo Bruno de Bernal Querétaro, le damos la cordial bienvenida. Este año 2025, recordemos que en nuestro país es el año de la mujer indígena. Y por parte de las Naciones Unidas, este 2025 es de las ciencias y las tecnologías cuánticas, ¿sí? Para que estemos. Pero ahora recordemos que tenemos un estelar, un, un vamos a decirlo así, un maestro ponente invitado más que excelente. Y es nuestro amigo Abraham Rubí Vázquez, ¿sí? Que nos va a hablar sobre manchas solares. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Manchas solares, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues les dejo los micrófonos a nuestro amigo Celso Cerda. Adelante, doctor. Sí, Alfonso. Bueno, para mí es un gusto presentar pues a nuestro compañero, el ingeniero Abraham Rubí Vázquez. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en divulgación de la ciencia por la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, y ha sido responsable del área de curaduría operativa del Museo de las Ciencias Universum, de las salas de tecnología satelital y conciencia de nuestra ciudad, del Planetario José de Lerrán y actualmente de Fisilab. Desde el 2013 coordina y organiza los ciclos de conferencias, charlas de astronomía e imparte el curso taller Construya su telescopio. Ha escrito artículos de divulgación científica en revistas como ¿Cómo ves?, de la Dirección General de Divulgación de la UNAM, Conversus del Instituto Politécnico Nacional y también para la Noche de las Estrellas. Participa en la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios con temas selectos en astronomía y radioastronomía. Abraham, bienvenido. Los micrófonos son todos tuyos. Y es tu casa. Tienes apagado el micrófono, Abraham. Okay. Sí, gracias. Bien, pues gracias por la presentación y pues gracias por la invitación, Poncho. Vamos a platicar un poco de las manchas solares, cosa que hacemos, parte de la actividad que hacemos todos los domingos, que precisamente lo que más observamos es son las manchas, y es lo que pues con eso iniciamos para digamos, nos llamó la atención, empezamos a ver las manchas, a ver otras cosas, otra actividad del Sol. Entonces, pues bien, no sé si ya está, ya están viendo la pantalla. Sí, Abraham, sí, si estás compartiendo ya. Bien. Ok, bien, la foto que vemos es una fotografía bueno, más bien no es, son muchas fotografías que están describiendo una mancha.
para hacer un énfasis sobre las manchas, cómo han estado, bueno, cómo estuvieron más bien el año pasado, en el 2024, y sobre todo la diferencia que había entre manchas de un hemisferio y del otro, hemisferio norte y hemisferio sur. Pero bueno, empecemos. Platicar un poco del Sol. El Sol pues tiene una masa de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos, que es 332,000 veces la masa de la Tierra. Tiene una rotación diferencial, que eso es lo que justamente vamos a platicar un poco de la rotación diferencial, que en promedio es 27 días. La distancia media a la Tierra son 149,6 millones de kilómetros, una unidad astronómica. El diámetro aparente, 31 grados, 31 minutos quiero decir, medio grado. Densidad promedio, pues más o menos es 1.4 gramos por centímetro cúbico. La gravedad superficial es de 10 a la 4 centímetros por segundo al cuadrado y es 28 veces mayor a la de la Tierra. Su composición, la mayor parte es hidrógeno, 75%, un 24% de helio y un 1% del resto de los elementos que todos se encuentran en el Sol. Ya el espectro electromagnético del Sol bueno, eh, nos ha demostrado que efectivamente ahí se encuentran todos los elementos. El tipo de estrella es una estrella G2b, G porque es amarilla, 2 por la brillantez que tiene y B que está en la secuencia principal del diagrama Hertzsprung-Russell. La magnitud aparente es -26, la magnitud absoluta 4.8. O sea, si estuviera comparada con las estrellas brillantes, realmente a pesar de ser una estrella muy común, pues realmente es muy común, pero no es muy brillante que digamos. Su edad es 4.600 millones de años, un diámetro de 1.392.000 kilómetros y la temperatura en la superficie 5.700 grados Kelvin. Pues bien, empecemos por hablar algo que es muy importante de tomar en cuenta para saber lo que está pasando en el Sol. El Sol es en el universo se estima que el 99.99 de la materia es plasma. Y el Sol, por supuesto, todas las estrellas son plasmas, son esferas de plasma, o que podemos decir esferas de gas, pero el gas en un estado particular que es el plasma. Podemos pensar que el cuarto estado de la materia es el plasma, pero solamente se puede pasar ese estado de la materia, puede cambiar, puede regresar a ser gas o de gas pasar a plasma o de plasma a gas. No puede convertirse o cambiarse a algún otro de los estados de la materia restantes. El plasma también es muy característico pues es un gas ionizado. Al ser un gas ionizado, pues en realidad lo que son, son partículas cargadas, y al ser partículas cargadas, separadas, sueltas, pues generan cargas eléctricas, generan corrientes eléctricas, y las corrientes eléctricas sabemos que generan campos magnéticos, y ahí está uno de los secretos que justamente vamos a ver, o estamos viendo, que es, bueno, no son secretos, pero uno de los detalles que tiene el Sol y por lo cual genera tanta actividad y tantas cosas que observamos en él, que es justamente debido a esto, a que es un plasma, y al ser un plasma, al ser un gas ionizado, están separados los electrones de los protones, al ser cargas eléctricas, se generan campos magnéticos, porque generan corrientes eléctricas y estas a la vez, pues generan campos magnéticos. Cualquier campo magnético al mismo tiempo, pues lo altera, mueve las mismas cargas y en fin, es un intercambio ahí de actividad tremenda. Estas estructuras también generan filamentos, como lo vamos a ver un poco más adelante, generan rayos y generan diferentes capas dobles, en fin, tiene mucha actividad al ser, al ser campos magnéticos, debido, como quiero ser muy insistente, en las cargas eléctricas que generan las corrientes eléctricas y a la vez justamente generan los campos magnéticos. El Sol es puros campos magnéticos que se generan debido al movimiento de rotación diferencial que ahorita vamos a ver. Si comparáramos un poco el plasma con el gas, podemos ver sobre todo, aquí vemos en el primer cuadro, para muchos propósitos, conductividad de un plasma se trata como infinita. Los gas, la gran diferencia con el gas se puede decir que es aislante,
a diferencia del momento, pero al momento de ionizarse del gas a hacerse plasma, pues simple y sencillamente la conductividad de ese plasma se hace infinita y de ahí viene el que generar las corrientes eléctricas que estoy comentando y al mismo tiempo los campos magnéticos. En el universo, pues la mayor parte bueno, como decía, el Sol, las estrellas, todos son plasmas que son generados por la fusión nuclear que hay justamente en los núcleos de las estrellas. El viento solar es un plasma, el medio interplanetario sigue siendo, es plasma, planeta, bueno, el medio interplanetario es lo que está entre los planetas del sistema solar, el medio interestelar, que es lo que está entre las estrellas, ese medio interestelar también hay puro plasma, aunque haya una densidad sumamente baja, o sea, son partículas, no sé, una densidad como de una partícula por centímetro cuadrado, cúbico o posiblemente menos, no lo sé, no tengo bien ese dato, pero bueno, todo está hecho, en todo el universo está lleno de plasma. Los discos de acreción, cuando se genera una estrella, pues también son plasma. Las nebulosas intergalácticas son plasma. En fin, el plasma está por todos lados, decía Silvia Bravo, una científica que desafortunadamente ya murió, pero decía que el plasma estaba por todos lados. Bien, el Sol, en realidad, o esta esfera de gas, de plasma, es no homogénea. En realidad el Sol en el centro, su núcleo tiene una densidad bastante alta. Después en la zona radiativa baja la densidad y la mayor parte justamente del Sol en el interior, el 45% es zona radiativa, el 25% es el núcleo y el resto pues es la zona convectiva, la superficie y la cromósfera, que ya se considera la atmósfera del Sol. En las mismas capas, la fotosfera y la cromósfera, pues ahí están las fulguraciones, prominencias, y bueno, es donde realmente se refleja la mayor parte de la actividad solar. La podemos ver principalmente ahí. Si pudiéramos ver más adentro, en la zona convectiva, también encontraríamos una tremenda actividad que no es fácil verla. Se utiliza la heliosismicidad para observar un poco, sin embargo, pues no es fácil, pero se utiliza y se observa, y pues por eso se ha observado cosas que ahorita vamos a ver más adelante. La zona, bueno, la zona que ya habíamos visto, la zona convectiva es la que está abajo de la fotosfera, después la zona radiactiva, que es la más amplia de todas las zonas del Sol, la zona, y pues el núcleo solar, donde están generando las reacciones nucleares. Es importante entender que la mayor parte, la densidad más fuerte que hay después del núcleo es la zona radiactiva. Tiene una densidad aproximada de 20 gramos por centímetro cúbico. Pasa a la zona, entre la zona radiativa y la zona convectiva, hay una línea muy importante que es la Tococline, que pues, es muy difícil de entender, de comprender realmente lo que está pasando, pero de ser digamos, una esfera rígida que se puede considerar tanto a la zona radiactiva como al núcleo, se convierte en una zona, en un fluido. Bueno, de todos modos es fluido, pero se baja tanto la densidad que entonces empiezan a generar los movimientos de convección que son los que, por lo parte que tienen la culpa de toda la actividad que hay en el Sol. Esa esfera rígida de la zona radiactiva y el núcleo no quiere decir, bueno, de cualquier forma se está moviendo, pero tiene un movimiento de rotación parejo, por así decirlo, homogéneo. Se está moviendo, tanto el núcleo como la zona radiactiva se están moviendo, digamos, en forma pareja como la Tierra. La Tierra, pues toda la superficie se está moviendo al mismo tiempo, quizá la atmósfera ya no, pero en el Sol se está moviendo pareja, tiene un movimiento sí ligeramente mayor creo que hacia los polos. Bueno, para razones prácticas podemos decir que es rígida. Entonces, la diferencia es que al pasar a la zona convectiva se empiezan a generar los movimientos, valga la redundancia, se empiezan a generar los movimientos de convección, pasando en la transformación de Taco-Klein, que es esa zona que está entre la capa radiactiva y la capa convectiva. Sucede un fenómeno muy interesante, porque de ser digamos, una zona diabática, la zona radiactiva,
quiere decir que no que la temperatura, digamos, va disminuyendo, pero no tiene un movimiento, sino va disminuyendo en una forma paulatina, o sea, una forma lenta, o no sé cómo decirlo. Pasa al taco Klein ahí, en esa parte se empiezan a generar muchos fenómenos o ciertos fenómenos para generar y bajando la densidad para llegar a la zona convectiva, que ya se generan los momentos de convección y a diferencia, ya tiene una diferencia con respecto a la zona radiativa, ya se mueve en una forma diferente. En esos movimientos de convección, pues como son como cualquier movimiento de convección, se calienta, está lo más caliente, tiende a subir, a irse hacia arriba y conforme se enfría, pues se hace más denso y entonces tiende a bajar y por eso se van generando los movimientos de convección en la zona convectiva. Esta zona convectiva, no, digamos que son lóbulos de convección en la parte de abajo un poco más grandes, pero tiene muchas capas, como capas diferentes de lóbulos de convección. Entonces, esto lo se ha observado, como les decía, gracias a la heliosismicidad que se puede observar cómo están los movimientos dentro del Sol, utilizando justamente el efecto Doppler, que es lo más fácil de ver cómo está, eso, pues, al ver que hay cosas que tienen que se va hacia el sur, hacia el azul y hacia se me fue la palabra. Bueno, por el efecto Doppler, siempre lo que tiende el tender al rojo quiere decir que se está alejando y cuando tiende al azul quiere decir que está acercando. Entonces esos movimientos son observados por en el Sol y eso nos indica cómo está los movimientos que está teniendo dentro del mismo. Como pues es algo parecido a lo como tenemos aquí en la Tierra, que son los sismógrafos, pues pueden detectar movimientos que hay en la Tierra del otro lado del otro lado de la Tierra, 180 grados. Lo mismo sucede con el Sol. También podemos ver las ondas que están generando debido a los movimientos de convección. Todos los movimientos que están generando y se puede deducir, se puede encontrar, se puede observar cómo son esas ondas y cómo están generándose esos movimientos. Les decía hace un momento, el movimiento de rotación del Sol en la parte interior, o sea, en la zona radiativa y el núcleo, se está moviendo en una forma pareja, en una forma, podemos decir, prácticamente continua. No digo prácticamente porque no es totalmente continuo, totalmente exacto, totalmente pareja, pero se puede considerar para fines prácticos en una forma pareja. En cuanto pasa la zona, el taco Klein, pues resulta que se empieza a mover en forma dispareja, entonces se empieza a acelerar, a mover más se empieza a mover, al movimiento de rotación se empieza a mover más ese movimiento en el ecuador, a diferencia de los polos que se va moviendo con mayor lentitud. Eso mismo va generando pues es donde nacen o donde se van generando también las manchas solares. Esta parte interior del Sol, pues es lo que se conoce como un dínamo solar. Aquí vemos que es a lo que también sucede entre esa diferencia del movimiento de rotación parejo, continuo, de la zona radiativa, el núcleo, al momento de llegar al taco Klein y entrar a la zona convectiva, pues entonces empieza a hacer una revolución ahí tremenda, como les decía hace rato. Es puro plasma, entonces se empieza a mezclar, se empiezan a generar corrientes eléctricas y esto empieza a generar con campos magnéticos y entonces se parten, se entrelazan y se revuelve toda esta, esta materia, todo este plasma, van generando, las corrientes eléctricas van generando campos magnéticos, pero se van entrelazando, se van mezclando y van generando más campos magnéticos, y total que es pues no, pues en cierta forma un caos, podemos decir, ¿sí? Esto es lo que observamos, se observa en la heliosismicidad, vemos cómo hay movimiento, en esos movimientos, cómo hay parte roja, que quiere decir que se está alejando, y parte azul, que son las partes que se están acercando. Vemos la diferencia que hay en el ecuador, que va más rápido, a diferencia de los polos, que va más lento, ese movimiento de rotación diferencial.
estos campos, estas corrientes eléctricas, al ser afectadas, al generar campos magnéticos, pues este plasma lo que hace es se van enredando y se van generando más campos magnéticos de los que se van en cada momento generando más campos magnéticos hasta que pues vuelve a, digamos, a invertirse la polaridad y se tranquiliza un poco, sobre todo en la superficie, no así el interior del Sol. El interior del Sol no para en realidad de generar campos magnéticos, pero pues ya en esos movimientos de convección ya no está, digamos, saliendo, ya no se, al momento de invertirse el campo magnético del Sol, pues sigue un cierto orden esas líneas de campo y ya no se enredan tanto y conforme va avanzando el ciclo solar, pues va llegando, se va enredando más y va generando se van aumentando el número de manchas sobre todo. Para su estudio se ven en el efecto, en la rotación diferencial se ven dos efectos básicos, que es el efecto W, que es lo que sucede con las líneas de campo magnéticas, que cuando el Sol se invierte, tenemos una línea de campo que va completamente en forma directa, por así decirlo, de un polo al otro polo. De un polo al otro polo, pero conforme va avanzando el ciclo, pues esta línea se va alargando, se empieza a dar vueltas de más en el ecuador, cada vez más vueltas, da más vueltas que en los polos. Entonces, se genera este efecto que se le llama W. Y también al mismo tiempo, cuando ya hay muchas líneas que están digamos, una muy cerca de la otra, pues entonces se genera otro efecto que se llama el efecto alfa, y todo eso pues, está generando campos magnéticos, ¿no? Nuevamente, más campos magnéticos, por así llamarlo. Bien, cuando se inicia un ciclo, que bien, es la inversión del campo magnético, pues las líneas de campo van directamente de norte a sur o de sur a norte, pero conforme avanza el ciclo, el, este, el centro del Sol en el Ecuador, pues empieza, como lleva un movimiento de rotación diferencial, pues las líneas de campo ya no van en forma directa, sino se empiezan a desviar, de tal forma, a los 35 días, digamos, ya lleva más de un cuarto, pero cada 105 días da una vuelta de más es el Sol en el Ecuador que en los polos. Entonces, cada 5 días están haciéndose, digamos, más líneas o más diferencia de líneas, observándolas, digamos, en los hemisferios sur o norte, se van generando más líneas, ¿sí? Sin embargo, el efecto omega, el efecto W que les describía, pero eso es muy aparte del interior del Sol. En el interior del Sol, el mismo movimiento de rotación diferencial que tiene en la zona convectiva no va, no, digamos, no se está mezclando con el movimiento de rotación de la superficie. Bueno, es que si no se mezcla, porque ese movimiento de rotación diferencial es en todo, o sea, es en el interior, en la zona de convección, en la superficie del Sol, en el ecuador y en los polos, pues tiene diferente velocidad. Y bueno, eso nos da origen justamente a las manchas solares. Las manchas solares, lo habíamos comentado, aquí pues el plasma es un gas ionizado, las cargas en movimiento generan campos magnéticos y esos campos magnéticos generan las manchas solares y generan una cantidad tremenda de actividad en la superficie del Sol y en la cromósfera del Sol. Aquí, pues lo que les decía, en la zona radiactiva se generan tubos toroidales de flujos magnéticos, ¿sí? Pero digamos que están concentrados o están, digamos, en una posición más estricta, no tienen tanto movimiento debido a que el mismo movimiento de rotación en la zona radiactiva y, y en el núcleo, pues es más pareja. Sin embargo, después de que pasa el taco Klein, resulta que pues estos flujos se parten o se pueden partir y entonces pasan a la zona convectiva y al momento de que emergen a la superficie, pues es lo que da por consecuencia manchas solares
y arcos que se generan las mismas arcos generados por las líneas de campo magnético en las mismas manchas solares y bueno, es una serie de actividad tremenda que se va generando y en la mayoría, básicamente la parte principal nace en el interior del Sol. Aquí vemos cómo hay de actividad en la fotosfera, vemos cómo de esos flujos de tubos de flujos de plasma que salieron del interior del Sol, cómo pasan a la zona convectiva y cómo pueden llegar a la superficie y generan las manchas, las manchas solares, ¿sí? Hay muchos otros pequeños movimientos que son los que generan los glóbulos, los pequeños gránulos, quiero decir, que observamos en la superficie del Sol. Si quieren preguntar en cualquier momento, por favor háganlo, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, la otra es la actividad, básicamente la actividad en la superficie del Sol, es donde empieza una gran actividad, quizá más que empiece una gran actividad, es lo que podemos observar con mayor claridad, con mayor definición, todo lo que está pasando en la superficie del Sol, porque pues finalmente la superficie del Sol está en luz visible y podemos observar las manchas solares muy claramente. En la cromósfera, pues continúa. Perdón, Abraham. Sí, Ya tienes una pregunta de David López. sí. Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me surgió una inquietud sobre los campos magnéticos. Entonces, ¿podríamos decir que las manchas solares son las regiones donde los campos magnéticos que vienen del interior del Sol, digamos, emergen hacia la superficie? Así es, efectivamente las manchas del sol, solares justamente emergen del interior del Sol y son campos magnéticos. Podemos decir que es una manifestación de los campos magnéticos del Sol, es justamente. Bueno, en la Y el cromosfera, Sol, bueno, sí, perdón, no, no, perdón, adelante. digo, el Sol, aparte de tener campos magnéticos en el interior, también tiene un campo magnético como la Tierra, es decir, que sale de sus General. polos y se extiende más allá. Sí, 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 es exactamente. El Sol tiene un campo magnético general que se invierte cada 11 años. Cada 11 años se invierte Ok, esos polos magnéticos y entonces al momento de invertirse, pues las líneas de campo van en forma directa de un polo al otro polo, pero conforme va avanzando el tiempo y debido al movimiento de rotación diferencial, esas líneas de campo se van desviando. Es lo que mostraba acá, mira. Aquí vemos, mira, al inicio de un ciclo, cuando se invierte la polaridad, pues va de un polo a otro polo, pero conforme va avanzando el tiempo y debido al movimiento de rotación diferencial, como va más rápido en el ecuador, pues la línea de campo ya no va en forma directa como aquí, sino ya empieza a desviarse. Se va desviando hacia donde el mismo gas, el mismo plasma, quiero decir, se está moviendo. ¿Sí? perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estábamos viendo la Ah, actividad de la cromosfera. ¿Sí? disculpa, ya que estás con ese gráfico, ¿podrías un poquito explicarnos más sobre cómo se forman esos tubos de flujo de campo electromagnético? Estos flujos, mira, honestamente desconozco, no entendí bien y prefiero no hablar, no entendí bien cómo se están formando estos tubos que vemos aquí que emergen del interior del Sol. Exactamente cómo se forman, no entendí y pues no podría explicarte. Lo que me queda claro es que al momento de que ya pasan el Taco Klein, debido a la densidad, pues se dividen o se rompen y se empiezan a entrelazar y empiezan a generar mucha actividad ya en la zona convectiva para llegar a la superficie y tener mucha mayor actividad. Pero la Mm. forma en que se generan no lo comprendí, lo estaba viendo, pero Sí. como que prefiero no hablar porque no me quedó claro, nada No, claro. vamos a tener que investigar, porque yo también Vamos a tampoco investigar, sí. honestamente no lo comprendo. Es complicadísimo. Complicadísimo. Solo yo diría un poquito, por ejemplo, si quiere aclararnos sobre lo que significa el campo magnético poloidal
comparado con el campo magnético toroidal. Y mira, el poloidal es el que va, digamos, de los polos, de polo a polo. Es como es el campo, los campos magnéticos, los tubos, los flujos de campo, de los tubos, digamos, que van de polo a polo, que se mueven en este sentido. Y el toroidal es el que se mueve, digamos, paralelo al ecuador. En la superficie. Ajá. Bueno, más bien en el interior. Ya. Ok, gracias, muy amable. Ok, entonces, bueno, todo este fenómenos suceden y hay reconexión magnética que justamente cuando se provocan las fulguraciones o las explosiones de las regiones activas, en fin, pero todo viene en buena medida del interior del Sol y debido a todos los campos magnéticos que se fueron generando. En la superficie del Sol, pero también ya en la cromosfera, vemos cómo se generan cosas más, digamos, más tranquilas, como las espículas, que son como pequeños arbustos que se va a generar, pero vienen también, del interior del Sol, o bueno, de la zona convectiva, más bien dicho, entre los lóbulos de convección, los gránulos, de ahí salen, emergen las espículas, y que pues bueno, las vemos con cierta claridad con nuestros telescopios H-alfa. También igualmente, debido a campos magnéticos y de todo, se generan las prominencias. Las prominencias ya hemos comentado los domingos que son como es plasma suspendido, son como nubes, comparado, haciendo una analogía con las nubes que están en la atmósfera de la Tierra, suspendidas sobre la superficie. Es algo muy parecido, pero también es un plasma que está siendo afectado por los campos magnéticos del mismo Sol y al momento determinado pueden interactuar con regiones activas o simplemente pueden permanecer suspendidos hasta por meses, tengo entendido, o semanas. Bien, en un esquema ya un poco más, no tan detallado, pero un esquema de la actividad solar, pues vemos que hay electrones energéticos, electrones con mucha carga, con mucha energía. En las manchas solares va de un polo, digamos, de la mancha a otro polo. Ahí hay, pues, se ve como en la línea de campo, cómo se precipitan también electrones hacia adentro de regreso, por así decirlo, a la misma mancha. Perdón, es que Yo. bien, hay electrones que se quedan atrapados, en fin, todo eso, todo ese plasma, todas esas cargas eléctricas, pues generan mucha actividad y pues generan al mismo tiempo, pueden generar explosiones, pueden generar bueno, fulguraciones, explosiones y diferentes cosas de la actividad. O también se generan, digamos, hay esa energía en otras frecuencias, en más altas frecuencias, todo debido a lo mismo, a los mismos campos magnéticos que hay en las manchas solares y todas las cargas eléctricas que son del plasma, que están suspendidas sobre la superficie, que se mueven de un polo a otro polo dentro de las mismas manchas. Esta es una foto que se sacó ya en el 1998, fue la primera foto que se sacó ya del interior del Sol, en una mancha solar. En un momento determinado se pensaría que esa mancha solar pareciera un hoyo, pero no lo es. Aquí vemos que no lo es, sino simple y sencillamente son campos magnéticos generados como les había venido diciendo, por los campos magnéticos del interior del Sol, por los tubos de flujo que vienen desde el interior. Las manchas solares, pues son regiones que están un poquito más frías que el resto del Sol. Su diferencia puede ser hasta 2000 grados, 2000 grados Kelvin. Pero eso es muy curioso que esos 2000 grados Kelvin, 3800 grados Kelvin, que es lo que tienen las manchas solares, pues son más brillantes que muchas de las estrellas que están muy cerca de nosotros. La mayor parte de las estrellas que hay en la Vía Láctea en realidad son enanas rojas, son marrones, más bien dicho, las que se conocen como marrones, y son más frías que las manchas solares que hay en el Sol. Aquí vemos las manchas solares un poco más claras, vemos la umbra, la penumbra, la umbra, que es la más, lo del interior del Sol, que
tiene una temperatura de 2000 grados menor que la superficie. La penumbra tiene una temperatura de solo de 1000 grados menos, o sea, podemos hablar de 4800 grados Kelvin. El interior, la umbra, quiero decir, tiene 3800 grados Kelvin. Los gránulos, que son finalmente parte de la última parte de la zona, son parte, digamos, donde se finaliza la zona de convección. Vienen los gránulos que podemos también observar muy bien con nuestros telescopios, gracias a la tecnología que se ha, ha crecido muchísimo en los últimos años. Esto no lo podíamos ver hace tiempo, hace 15 años no teníamos la oportunidad de ver con telescopios caseros todo esto con estos detalles del Sol, que ahora ya lo podemos hacer. Las manchas solares muchas veces son enormemente grandes. Aquí podemos ver una mancha solar comparada con Júpiter y con la Tierra. Esta mancha solar fue del 25 de octubre de 2014. No recuerdo el número de mancha, por ahí lo tenía, pero soy malísimo para guardarlo, para memorizar números. Entonces, no recuerdo qué número de mancha era, pero bueno, sí podemos, nos sirve muy bien para compararla con la Tierra. Un poco más adelante vamos a ver cómo se miden los tamaños de las manchas solares, que es el millonésimas de hemisferio. Las manchas solares que emergen, pues típicamente están como coinciden o están asociadas con las fulguraciones, que todo emerge del centro, del interior del Sol. Bueno, todos esos movimientos. Ya en la corona, pues en la cromósfera nacen, pero se van hacia la corona las prominencias, que no es otra cosa más que los mismos filamentos que están en el limbo solar. Aquí vemos más claramente la cantidad de masa de esta prominencia que se extiende bastante larga. Hay unas prominencias que hemos medido que miden más de 300 kilómetros, más de 300.000 kilómetros, creo que hasta 600.000, si mal no recuerdo, ya se han logrado medir algunas. Y como les decía, esas prominencias pueden permanecer sobre la superficie, flotando sobre la superficie del Sol, pues hasta semanas y creo que hasta meses. Los arcos que se forman por las líneas de campo que van de un polo a otro polo en las manchas o en las regiones activas, pues se forman estos arcos que vemos también muchas veces con cierta claridad cuando estamos observando el sol los domingos. Y el tamaño de los arcos, pues también, comparándolo con la Tierra, podemos ver que son fáciles, hasta 10 tierras en ocasiones, los hemos medido. Miguel Ángel y Jaime son muy buenos para eso, entonces siempre nos dan una referencia del tamaño de los arcos que podemos observar o de las mismas prominencias. Las espículas que comentamos hace un momento, es parte ya la parte final de la superficie del Sol, parte en cierta forma del viento solar. De ahí parte el viento solar, que el viento solar pues se desprende del Sol, siguiendo un movimiento que conocemos como la espiral de Parker. O sea, no se ve de una forma directa, sino debido al mismo movimiento de rotación del Sol, pues se va como un latigazo, ¿no? Salen como una especie de espiral, en una forma pues mm, pues arrastrada como un látigo, para quizás se pueda ver más fácil. Y ya en la corona del Sol, pues la temperatura también es otra cosa que no se entiende bien, cómo se sube la temperatura de hecho, desde la misma cromósfera. La superficie del Sol son 5800 grados Kelvin y ya la corona llega hasta 20.000 grados Kelvin. Pero la corona, en la cromósfera llega hasta 20.000 grados Kelvin, pero en la corona pues se va hasta 1 millón, 2 millones de grados. Eso que está estudiando la sonda Parker, porque todavía no se entiende cuál es la razón por la que sucede esto. Estas son las fotografías que nuestros compañeros sacan. Por ejemplo, el ingeniero Oscar Toalá de Chiapas nos obsequió esta fotografía no hace mucho, y esta otra es de nuestro compañero Pablo Roberto González, que es un asiduo observador del Sol. Le encanta estarlo viendo casi diario y hace muchas transmisiones casi muy continuas, a veces todos los días. Y bueno, las líneas de campo magnético también se extienden hacia afuera, y al momento de extenderse hacia afuera, pues lo que van a generar son hoyos coronales. Esos hoyos coronales, pues hay que estarlos observando, porque muchos de esos hoyos coronales
al abrirse los campos magnéticos, pues lo que sucede es que el viento solar aumenta su velocidad y puede aumentar también su densidad, y al momento de aumentar su velocidad y densidad, si llega a la Tierra, pues pueden ocasionar tormentas geomagnéticas, como justamente el día de hoy hubo un incremento en la velocidad del viento solar, y el paralelo se esperan estas auroras boreales. Claro, en los polos, no, no, en Canadá y en la Antártida es donde se esperan estas auroras boreales. También vemos el campo magnético interplanetario, que es el que se mide del proyecto Discover hacia la Tierra, son como 1 millón de kilómetros de distancia, pues nos da una idea de cómo se aumentó también el- la, este, los campos magnéticos, y eso justamente es lo que muy probablemente provoque las auroras boreales. No van a ser tan grandes como las que hemos tenido, como llegamos a tener el año pasado, pero finalmente, pues los polos tienen la posibilidad de estar disfrutando ese fenómeno tan curioso, tan bello. Bien, una cosa que nos resultó muy curiosa, el año pasado estábamos observando que el hemisferio sur tuvo más manchas que el hemisferio norte, y bueno, estábamos viendo pues cuál sería la razón. Y resulta que pues es común que suceda esto, que en una parte del ciclo solar haya más manchas sobre un hemisferio que sobre el otro. Entonces, en este caso, como podemos ver aquí, el rojo indica las manchas en el hemisferio sur, y el verde las manchas en el hemisferio norte. Aquí vimos estas fotos que sacaron del ciclo, digo, del año pasado, del 2024. Entonces, como justamente se observa muy claramente lo que dice la gráfica, como hubo más manchas en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. ¿A qué se debe? Pues quién sabe exactamente. Posiblemente es por la polaridad de las líneas de campo. Y pues aquí es otra gráfica donde podemos observar ese detalle, y cómo puede haber dos picos, bueno, más bien dicho, como normalmente hay dos picos en cada ciclo: un pico donde hay más manchas en el hemisferio norte, y otro pico que hay más manchas en el hemisferio sur. Y pues ya a estas alturas del ciclo, que ya estamos en el máximo solar, lo podemos observar aquí. Este es el ciclo en el que estamos, en el 2025. En el 2024 todavía pues no llegábamos, pero para estas alturas estamos ya notoriamente con mayor cantidad de manchas. Aquí las observamos. Y aquí pues también lo pronosticado. O sea, vemos que más o menos de lo que se pronostica, pues va acercándose bastante. Ya pasamos el pico de un hemisferio, y ahora va a venir el pico del otro hemisferio. El mínimo solar comparado con un máximo solar en la actividad, pues vemos que es mucho más, es notorio la actividad. Estas son regiones activas en 171 nanómetros, y podemos ver cómo, comparándolo con cuando hay un mínimo, como casi no hay regiones activas. Lo mismo sucede con los campos magnéticos. En un mínimo solar, pues están relativamente ordenados, pero en un máximo solar están completamente revueltos. Se generan muchas manchas, se generan muchos campos, provocados bueno, más bien dicho, los campos magnéticos provocan que haya más manchas. Y bueno, siguiendo con las manchas solares, pues para su estudio se clasifican en dos formas: en clasificación de la mancha en sí, que es su forma y tamaño, y la clasificación magnética de la mancha. Las más simples, la mancha más simple es la unipolar, lo que se clasifica como clasificación magnética, valga la redundancia, alfa. La que, pues ya la beta ya es un poco más complicada, ya es un grupo. Es importante también decir que en las regiones activas no se puede considerar exactamente una mancha tal cual, sino más bien son grupos de manchas. Para fines prácticos se dice que se componen de una o dos manchas. Hoy hay muchas que son como muy estables, y pareciera componerse de una mancha, pero lo más correcto sería decirles el grupo de manchas. Entonces, en el grupo de manchas, cuando tienen una clasificación beta, ese grupo es bipolar, tiene polaridad positiva y negativa, y con una división muy clara y simple.
Ahorita vamos a ver que no necesariamente, porque sean simples, no puede, de cualquier forma puede haber fulguraciones, puede haber explosiones. En la tipo gamma, pues ya es más compleja, es una región compleja con polaridades negativa y positiva, pero son irregulares, ya no están bien distribuidas, sino ya están con grupos pues ya mezclados, ya revueltos, ya se empieza a hacer muy compleja. Y después viene otra clasificación que es la beta gamma delta, la cual tiene es un grupo bipolar complejo, lo bastante como para generar polaridades opuestas. La delta pues tiene polaridad opuesta a la penumbra, entonces aquí ya empieza a diferenciarse las polaridades tanto en umbra como en penumbra, y entonces resulta que la umbra el tipo delta, la umbra tiene una polaridad opuesta a la umbra. Viene la clasificación beta gamma delta, entre vaya más complejas sean estas polaridades, pues por supuesto eso generan que sean que haya mucho mayor actividad. Las que típicamente vemos en este ciclo hemos visto básicamente alfa, beta y beta delta, beta gamma delta. De hecho, ahorita vamos a ver unas que estuvimos observando que tuvieron polaridad beta gamma delta y otras tuvieron polaridad beta gamma. Y otra forma de clasificar es su configuración, el tamaño de la misma mancha, la distribución de las manchas, porque como les decía, son grupos de manchas en realidad, y eso nos da las letras que ponemos, ahorita lo vamos a observar, como ponemos letras AXX, BRX, BSX, en fin, B nos dice la configuración del grupo de manchas, cómo está configurado. La segunda letra nos da el tamaño de la mancha, y la tercera letra nos dice la distribución de esa misma mancha. Lo decía porque, por ejemplo, en este caso, la mancha 4100, perdón, sí, es la 4100. mm, Les iba a mostrar la 4094, que tiene que es muy curiosa porque es una mancha que tenía inicialmente, cuando apareció la semana pasada, el día 5 de abril, tuvo varias manchas solares. O bueno, más bien dicho, tuvo dos manchas solares con una polaridad magnética alfa muy simple, pero después, para fin de semana, resulta que ya era una región sin manchas solares. Y para el día de ayer regresó y volvió a tener manchas solares sin haber desaparecido como región magnética. Entonces, vaya, una disculpa, me equivoqué de diapositiva, me equivoqué de cuando puse la foto, me equivoqué de la otra. A lo mejor dejen ver si me equivoqué y entonces puse la última. No, no, sí la repetí, la puse repetida. Bueno, lo que hemos hecho últimamente en los resúmenes, nos hemos dado cuenta que pareciera que hay manchas que regresan. Y efectivamente estuve buscando y hay un paper ya viejo de 1951, el cual hacía un resumen de las manchas solares que llegan a regresar y cuánto tiempo permanecen en el Sol. El récord al parecer es el del 20 de abril del 26, que hubo una mancha que duró 123 días. Y lo digo por lo siguiente, porque ahorita vamos a ver una mancha que ya es la tercera vuelta que le da al Sol y la hemos estado siguiendo. Esta mancha inició fue la 4055. Cuando nació, esta mancha realmente emergió del interior del Sol, no vino por el limbo, o sea que era una mancha que nació en ese momento e inició el día 5 les decía el 5 de abril, el sábado, en la localización de 9 norte, en el hemisferio norte, meridiano 9, y perdón, paralelo 9, y en el hemisferio este, meridiano 34. Ahí fue donde nació la mancha.
Al día siguiente, pues recorrió 13 grados. El domingo lo vimos, pues no nos llamó mucho la atención porque en realidad no era tan grande la mancha y estaba realmente acababa de nacer o de emerger, quiero decir, y estaba creciendo. Entonces primero fue beta, después bajó a alfa y para el día lunes ya volvió a regresar a beta, pero creció, ya no tenía dos manchas, ya se compuso de 8 manchas solares y con un tamaño de 20 millonésimas de hemisferio. Y la clasificación de la mancha ya fue CAO, que es lo que le estaba explicando en su momento. C que es ¿cómo se llama? Este, la configuración del grupo de manchas, C. El tipo de mancha por el tamaño era A, que era una mancha pequeña, y la distribución era X. Entonces, no, era O, perdón, era O, que era la distribución que tenía. Entonces, para eso es para lo que nos sirve, y poder imaginarnos la forma de la mancha como está. Bien, entonces les decía la 4055, pues resulta que el lunes 14 de abril fue el último día que la vimos alejarse por el limbo oeste. Ese día recuerdo que el domingo, más bien dicho, que ya estaba muy en el limbo, estaba produciendo varias explosiones. Ese día tuvo de entrada 13 explosiones, pues logramos observar alguna. Pablo, que es el que se emociona mucho, nos describe, está explotando, está haciendo una fulguración. Entonces, sí vimos y coincidió efectivamente, sí logramos captar una fulguración. Y la más grande de ese día fue una moderada de 2.2 y duró 6 minutos. Para después dio la vuelta atrás del Sol y regresó. Regresó, al momento de regreso ya no tiene el mismo número, era la 4055, pero al momento de su regreso se le pone otro número y ese número fue la 4079. Entró cuando ya se definió que sí era una mancha, efectivamente se comprobó que era una mancha solar, pues ya en el limbo en meridiano 74, ya se empezó a tomar las medidas de su posición y ese día no tuvo una sola explosión. Para el día martes había caminado 7 grados y aquí cambió su clasificación magnética a beta gamma y creció, ya tenía un tamaño de 241 millonésimas de hemisferio. Y para el día miércoles creció más, ya tuvo un tamaño de 1040 millonésimas de hemisferio, ya era realmente una mancha bastante, bastante grande. Su clasificación ya fue EKC y permaneció beta gamma. Para el día jueves creció aún más, llegó a 1200 millonésimas de hemisferio con 14 manchas solares y ya una clasificación magnética beta gamma delta. No produjo tantas fulguraciones como el día martes, pero sí tuvo de cualquier forma 4. No fue tampoco tan energética la mayor, pero finalmente se mantenía bastante activa. Para el día martes 6 de mayo, es el día que creció más esta mancha, llegó a medir 1250 millones más de hemisferio y tuvo 32 manchas solares. El día anterior había tenido 34 manchas solares. Entonces, y tuvo incluso una clasificación magnética beta gamma delta. Sin embargo, ese día no tuvo explosiones. El día lunes 5 de mayo no tuvo ninguna explosión. Bueno, son cosas curiosas que nos llaman mucho la atención porque uno pensaría, pues beta gamma delta tiene un tamaño enorme, tiene 34 manchas, pues debería estar súper activa teniendo cualquier cantidad de explosiones. No fue así. Bueno, para el día me- bueno, después cambió para el día siguiente, cambió a beta gamma, cuando fue lo más grande, el día 6 y tuvo 6 explosiones, con la mayor de C 4.5 duró 9 minutos. Así se mantuvo con esta clasificación magnética hasta el día sábado 10 y que bajó su tamaño, ya fue CKI. También bajó el tamaño de 640 millonésimas de hemisferio y solamente 8 manchas solares. Finalmente, el día domingo volvió a desaparecer, se fue por el limbo oeste
vemos aquí su localización. Siguió en el paralelo norte 08 y en el hemisferio oeste, ya en el limbo, totalmente en el limbo solar, en 90 grados. Su desplazamiento también aquí lo ponemos. Un día se fue desplazando casi en forma. Bueno, esos desplazamientos son muy parejos. A veces varían un poco en este caso, pero más que nada varían por el tamaño de las manchas. No se puede fijar bien cuál sería el centro de esa mancha, el centro de esa región activa, y pues entonces no se puede, digamos, hacer bien correcta la medición y pues más o menos se estima, son estimaciones finalmente. Bueno, y resulta que para el día de este lunes, pues volvió a regresar, ya no fue ahora la 4079, sino ya fue la 4100. Esa 4100, pues ya la notamos el lunes, estaba en el hemisferio este, meridiano 67, y tuvo una sola explosión. Se ha mantenido entre arriba y abajo, bueno, subiendo y de tamaños, regresó con 250 millones más de hemisferio. El día de hoy tuvo 390, el día de ayer tenía 410, se mantuvo con 14 manchas solares y su clasificación magnética inició con beta, pero ahorita ya está beta gamma. Hay que aclarar, no quiere decir que porque está enfrente a nosotros, no quiere decir que porque están con la Tierra, la estamos observando, ellas varíen algo, ¿no? El movimiento de rotación diferencial genera que siempre sea, o sea, que vaya en su actividad propia, particular. No tiene nada que ver la Tierra, los días de la Tierra para eso. Esto nada más es referencia para saber en qué momento suceden los fenómenos que estamos describiendo en estas tablas. Bien, entonces el día de hoy pues, tiene 390 millones y más de hemisferio, beta gamma, y tuvo una explosión de C 7.0. Entonces, si contamos desde el primer día, cuando llegó esta mancha, cuando emergió del interior del Sol, al día de hoy ya lleva 56 días. Con la tabla que habíamos visto hace un momento de los estudios que se hicieron, 56 días ya es más que varias de las que habían seguido. De aquí, perdón, ya había unos de 39 días, 34, estaba más o menos, ya se rebasó a esta, que era en 1938, bueno, aquí está la fecha de la primera aparición y cuando ya dejó de existir esa mancha. Entonces, esta mancha, pues quién sabe, vamos a seguirla, vamos a seguir teniendo cuidado con ella porque pues si termina la semana sin desaparecer, pues ya vamos a hablar y llegase a regresar, ya va a andar por los 70, 80 días. No sabemos qué pueda pasar con ella. Esta es una foto que subió Miguel Ángel Gómez del Observatorio Giordano Bruno de Querétaro, y pues aquí vemos la mancha justamente cuando estaba prácticamente acabando de regresar, la 4100. Bueno, una foto muy padre, muy interesante, se ven prominencias en el limbo, se ven filamentos aquí y pues vemos muy claramente en la mancha. Muchas gracias a Miguel Ángel Gómez del Observatorio Giordano Bruno. Pero nos preguntaríamos a este respecto, si el Sol, ¿cómo medir ese movimiento de rotación del Sol? No podemos hablar de días. En último de los casos, lo que podemos hablar es de ciclos y finalmente ciclos promedio. En realidad a Carrington se le ocurrió hacerlo así y en este momento, pues a partir del 9 de noviembre de 1953, que fue cuando él empezó a hacer estas mediciones, pues resulta que ya van 2.290, bueno, aquí 97, más bien ya terminó, porque terminó el viernes este ciclo, el 2297, estamos ya ahorita en el ciclo de 2298. Él hacía la medición Carrington suponiendo en el paralelo 26. En el paralelo 26 es donde él fija su observación, y pues en ese paralelo resulta que el movimiento de rotación diferencial es de 27.27 días. En los récords de regiones de fulguraciones, el día que se tiene, pues desde que se han tomado estos récords, hay una fulguración X40 que fue el día 11 de abril del 2003 en la mancha 0486. Es una brutalidad de explosión.
es verdaderamente enorme. Ahorita las que nosotros hemos tenido oportunidad desde que estamos observando el sol el año pasado, ya tenemos como 2 o 3 años, pero el año pasado lo empezamos a ver ya de forma más fija. Vimos una explosión que incluso ocasionó auroras boreales en México. Fue una explosión de 9, fue 8.9 casi. Bueno, aquí está, es esta explosión, el récord es la número 15, es la X9, fue el día 3 de, no, el día 3 de octubre, sí, el 3 de octubre fue el año pasado. Hubo también en mayo, no sé si esté aquí anotado, no fue tan grande, pero fue la que en mayo del año pasado ocasionaron auroras boreales. Esta no fue así, fue una explosión bastante grande, pero no fue la 3842, pero no en el 3 de octubre, pero no ocasionó, bueno, no hubo consecuencias muy graves, sí ocasionó, por supuesto, algo, pero no tan notorio. También otro récord que existe que observamos son el tamaño de las manchas solares. Ahorita yo les mostré la 4079, pero no llega ni al lugar 25. Aquí tenía el lugar 25 es la 8755, que apareció en el año el 19 de noviembre de 1999 y tuvo 1280. Sin embargo, la más grande que se ha detectado fue el 27 de octubre de 2014. De hecho, es la que les mostré hace rato, donde estaba comparando el tamaño de esa mancha con Júpiter y con la Tierra. Y finalmente, pues la radiación solar, porque es otro mito que se habla de que el cambio climático se debe al sol y a la radiación solar. Pues en realidad no. La radiación solar, si por metro cuadrado, pues se tiene que es 1370 watts por metro cuadrado. Y si observamos esa radiación solar, se ha medido desde el 78 y vemos que no varía más o menos de 1365 a 1367. O sea que esa variación son dos watts, pero de 1360 es una variación de solamente 0.1%. Entonces, pues no, el cambio climático definitivamente no se ve, ni el calor que estamos teniendo en estos momentos, o que tuvimos hace 2 o 3 semanas, se debe a la radiación solar, ¿no es cierto? Es un mito. En realidad la variación es insignificante y no genera ningún cambio en realidad en cuanto a la temperatura sobre la Tierra. O bueno, es insignificante, ¿no? La variación no es nada. Y pues básicamente eso es lo que les quería comentar de las manchas solares. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Gracias, Abraham. gracias. Sí, Pues, Abraham, mira, Sí, eh, ah, ya que mencionaste pues la fotografía de, de, de Miguel Ángel Gómez Chincoya, él aquí del Facebook tiene unas preguntas. sí. Dice, tengo una pregunta. ¿Las manchas solares se originan en la fotosfera o en la cromósfera? Y como complemento, las protuberancias, ¿en donde se inicia el proceso de emanación del plasma? No, de hecho las manchas solares es más bien cuando ya llega del interior del Sol, los tubos que describimos digamos que se dividen al momento de entrar a la zona convectiva, son lo que generan las manchas solares. No sé, quizá es la forma de mostrarse sobre la superficie, se ve así. No se está generando los campos magnéticos, que es una forma de más bien de ver a los campos magnéticos que se generan desde el interior del Sol. Mm, el- ok, ¿Y las ok. protuberancias? ¿O qué otra cosa preguntó de protuberancias? Sobre las manchas, si están en la fotosfera o en la cromósfera. No, están en la fotosfera. Las manchas están en la fotosfera. Ahí es donde se muestran, donde se observan totalmente, es en la fotosfera. En la cromosfera, pues ya más bien están las líneas de campo magnético y todos los movimientos y toda la actividad que está teniendo
que genera esa misma mancha solar que está sobre la fotosfera. De hecho, por eso las vemos con los filtros de luz visible, los Bader, por eso las podemos ver muy claramente. Primeramente felicitarte, excelente plática. Tomaste muchos temas que son bastante interesantes respecto a física solar. Felicidades, Abraham. Y fíjate que la familia Herrera de Panamá te manda muchos saludos, te felicita por tu excelente plática, pero que tienen una duda con respecto al tamaño. ¿Cómo es eso de millas sobre hemisferio? No, millonésimas de hemisferio. Son Ajá. millonésimas de hemisferios. Si nosotros dividiéramos la superficie del Sol de lo que estamos viendo, la dividimos en millón, en un millón, por así decirlo. Digamos, armar como especie de cuadritos de millón, ¿sí? En vez de llamarle metros cuadrados o kilómetros cuadrados, son millonésimas de ese hemisferio de la superficie del Sol y es como se miden, por millonésimas de hemisferio. Y por ahí te está la cantidad, se me olvidó, perdón, se me olvidó ponerlo y no, mi memoria no me da para acordarme de a cuántos kilómetros cuadrados equivale. Ok. Perfecto, perfecto. También te manda muchos saludos los amigos de Minatitlán, Veracruz. ¿Sí? Gracias. Felicidades por tu plática. Este, También aquí tenemos, claro que a Miguel Ángel Gómez, que ya dijo nuestro amigo Celso, te manda muchos saludos y felicidades por tu excelente plática. Te mandan también de acá de España. Estoy viendo de España, que muchos saludos y felicitaciones por ese gran trabajo que llevamos. ¿Ok? Gracias. Si tienes más por ahí. David López tiene una pregunta. Adelante, David. Excelente plática. La verdad es que desconocía muchos puntos sobre las manchas solares y en esta plática ya me quedaron más claros algunos conceptos, pero me surgió una duda respecto a los agujeros coronales. Mencionó que, bueno, el aumento, digamos, del flujo, la velocidad y la densidad del viento solar puede provocar efectos, bueno, lo que sería una tormenta geomagnética. Sí, Entonces, ¿se puede producir una tormenta geomagnética sin que necesariamente se registre una eyección de masa coronal, simplemente por la emisión de, digamos, de protones, partículas por un agujero coronal? exacto, sí. Sí, no, las tormentas geomagnéticas no necesariamente se van a generar por una proyección de masa coronal, sino más se pueden generar justamente por el aumento en la velocidad del viento solar. Y como les decía hace un momento, a ver, les, les muestro cómo está el día de hoy. El día de hoy, justamente esta foto Ajá. se tomó el día de hoy. Y de hecho, si la viéramos ahorita, quizá entráramos a Space Weather y creo que en este momento ya aumentó, ¿eh? Ya la velocidad se incrementó. Y por supuesto, entonces eso genera las tormentas geomagnéticas y consecuentemente las auroras boreales. Aunque cuando hay eyecciones de masa coronal, pues es mucho mayor la cantidad, mucho mayor sobre todo la densidad la que se aumenta y provoca tormentas geomagnéticas mayores todavía, más poderosas. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. He visto las imágenes que, bueno, se publica el Observatorio de Dinámica Solar y me surge una duda. Las capas que se ven bueno, en las imágenes que corresponden a longitudes de onda como los 131 angstroms o la de los agujeros coronales, ¿es únicamente la cromosfera o también se observa parte de la fotosfera? Se observa, pues más bien la mayor parte de ellas es la cromósfera. La fotosfera en realidad la superficie pues es como consecuencia pero lo que más observamos ahí con esos ¿cómo se llama? Equipos, pues es la cromósfera. Si vimos en la cromósfera, que en realidad es donde sucede la mayor parte de actividad visible para nosotros u observable o medible se puede decir. Dicen la Muchas longitud de gracias. onda del hidrógeno alfa, es lo que vemos la cromósfera.
Ujú. Muchas gracias por las No, respuestas. en nuestros telescopios es con el H alfa, pero lo que tú me comentabas era de de las fotografías 193 Armstrong, que es donde observaron los hoyos coronales, o en la foto que tú tienes, que es en 304, ¿no? Justamente, tú tienes en la que tú, con la que estás identificando, que te estoy viendo, es una foto que tienes de la cromósfera en 304 nanómetros. Digo, Armstrongs. Ajá. Celso, ¿tienes más preguntas, y felicitaciones para nuestro amigo Abraham? En el chat había otra pregunta, Adelante. Celso. Ah, adelante, David. No, yo decía que en el chat hay una pregunta respecto a a las prominencias y son, a ver, déjame leer. Decía, los arcos y las prominencias son fenómenos diferentes. Esa es la que está en el chat. Las prominencias, los arcos, pues en realidad no son diferentes, son también consecuencias de lo mismo que viene del interior del Sol. No, son Las prominencias, prominencias. sino que son de diferente forma. Ah, ya, perdón. Ajá. Perdón. Yo le entiendo así la pregunta. Así le Ok, entiendo la pregunta, ¿no? sí, Son perdón. lo mismo, pero de diferente forma. Ok, ya entendí. Perdón. Sí, tenemos aquí en el del Facebook, de Cristina Lecuna, dice, 1/millonésima de hemisferio equivale a 3.04 millones de kilómetros cuadrados. 3.04 millones de kilómetros cuadrados. Se multiplica 1 grado por 3.0437. El tamaño de la superficie de la Tierra equivale a casi 170 170 millonésimas. millonésimas. Sí, Sí. Hemisferio. el Ajá. comentario de Cristina Lecuna. Ah, pues gracias a Cristina. Gracias por sacarme del apuro. Se me fue Y ese yo le- dato. Sí, en línea recta 0.696 kilómetros. En línea Ajá. recta. Ujú. En línea recta. Oye, Interesante. Cristina, habíamos visto que quería comunicarse con nosotros a través del chat o ahí en la página de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, pero no le ha buscado y no lo ha encontrado a Cristina. Ahí saludos a Cristina y si quieres mandarnos algo que nos quieras decir, adelante. O quieras participar con nosotros, Cristina, esta es tu casa. Este, ¿Alguien más que quiera decirnos algo del panel? Que vemos que nuestro amigo ya se fue. Nuestro amigo, Oscar. nuestro amigo Oscar Alberto, dije, me tengo que retirar. Excelente plática. La veré completa más tarde. Ajá, en la repetición en Facebook. Abraham, felicitaciones. Eres todo un profesional y se nota. Gracias. También digo lo mismo, Abraham. Muchas felicidades, está muy completo. No esperaba tanto, ¿eh? De veras que sí aprendiste algo con nosotros. Sí. Esto. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Eso Definitivamente. está bueno, eso está bueno. Estuvo bueno, Pablo. No, pero es cierto, es Honestamente, cierto. todos hemos aprendido de La verdad nosotros. es que como estábamos hace 1 año o 2 años cuando empezamos con esto, la verdad no, estábamos no perdidos, En pero pañales. nos faltaba mucho por entender. Eh, y bueno, yo creo que hemos tenido la conciencia ahora de que hay que mucho más que aprender. Sí, Ajá. exacto. Todavía tenemos mucho Mucho más que aprender. más. Sí, Sí, No, sí, ya podemos llegar a lo que decía Sócrates. Solo sé que no sé nada, ¿no? exactamente. exacto. Entre más vemos, menos Sí, sabemos. oye, está Sí. canijo, ¿eh? Menos O si no, sabemos. Esa física solar está canijo.
Otra conclusión sería, solo sé que tengo que saber más, hay que aprender más. Solo sé que tengo que Eh, estudiar más. David López, David adelante, López, David. ¿tienes otra pregunta? David López, adelante, David. Nuevamente, preguntando, la verdad es que me da mucha curiosidad el tema y bueno, retomando lo que comentaban que pues bueno, a través de esas transmisiones también he aprendido mucho. En un principio me conectaba en Facebook, luego ya Alfonso me invitó a unirme y la verdad es que aquí he aprendido muchas cosas sobre el sol y me surgió otra duda. ¿Cómo se generan las fulguraciones? O bueno, he escuchado que a veces se usan el término reconexión magnética. Ya, sí, mira, básicamente las fulguraciones o las recolecciones magnéticas, pues lo que sucede es que los arcos están en continuo están en continuo movimiento, o sea, no están, digamos, parejos de un lado, sino se empiezan a entremezclar, pueden estarse moviendo y en un momento determinado, al momento de mezclarse, de moverse, pueden justamente chocar una línea con la otra y genera un cortocircuito. En realidad lo que está generando ahí es un cortocircuito porque recordemos que son corrientes eléctricas y campos magnéticos, entonces se genera un cortocircuito y provoca fulguraciones. Y bueno, hay muchas otras formas que también, quizás esas son de las más fuertes. Otras parte de la misma actividad de los campos magnéticos generan otras más pequeñas. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Pues siguen llegando felicitaciones, Abraham, para ti. Nuevamente, Miguel Ángel Gómez Chincoya. Felicito a Abraham por el muy, muy interesante y completo contenido de su presentación. Ujú. Muchas gracias. Ándele, ándele. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que tengamos por ahí, Celso? No, es lo que ya se ha mencionado. Felicitaciones para el ponente de esta noche. Y Muchas gracias. mañana cumplimos 5 años de transmisiones. ¿Cuándo? Nitas, para mañana. Ah, Ana, las transmisiones de Primera los jueves. transmisión, la Exacto, 5 noche años. astronómica. Sí, es cierto. Ajá, exactamente. 5 años, mañana cumplimos. Ajá, No necesitas limitarte, David, porque no te limites. Tú pregunta todo lo que quieras. Cualquiera pueden preguntar. Adelante. ajá. Bienvenidas las preguntas. Al David, así contrario, ¿eh? vamos. Y Al luego estás contrario, chavo, bienvenidas pues las preguntas. tienes me mucho que quedó, aprender. Abraham, me quedó una inquietud. En el caso del taco clina, como tú lo dijiste, es súper, súper denso, pero ¿tú crees que la rotación es casi como un sólido? La rotación La- del taco clina Al interior, sí. se Sí, es considera rígido, casi como un sí. sólido. Sí, se considera como un sólido prácticamente. Lo que es la zona radiativa y el núcleo se considera como un movimiento de un sólido. Ujú. Sigue teniendo una velocidad de rotación menor que el núcleo y menor que la zona Y radiactiva, ¿verdad? ahora incluso es muy curioso porque también lo que sucede ahí se mueve ligeramente, al parecer ligeramente más rápido hacia Rápido. los polos, o sea, al revés, más Al rápido hacia los revés. polos. Sí, es curioso, ¿eh? O sea, como que ahí no lo entendí bien, por eso no lo comenté. Bueno, Que no entiendo bueno, bien ese fenómeno, pero sí es mejor entenderlo como como un algo sólido. rígido y que tenga como un Ya, sólido y que se está moviendo así como la Tierra en forma pareja al movimiento de rotación. Para fines prácticos es verlo mejor así. ya. Algo. Sí, claro, ya, es muy interesante esa parte. Sí, Ajá. Muy sí, porque ahí interesante. nace todo. En realidad ahí Eh, nace todo. no, Ahí- de ahí bueno, hay estrellas que no tienen taco clima y tienen zona de convección y tienen igual como el Sol, igual como el tipo las de, marrones, las pequeñas. sí, No, no o sea, tiene, no, ajá. por eso hay muchos piensan de que no necesariamente la zona de convección se forma
O sea, no es una convección. Todo este proceso de la distorsión del campo magnético es debido al tacoclina, Ujú. ¿ya? O Sí, sea, ahí todo lo- pues ya ves como son los tubos, vienen, están los tubos que no sé bien, no entiendo bien cómo se generan, ya no lo comenté porque pues mejor me quedo callado, no termino de entender bien cómo se generan, de dónde nacen, pero sí, digamos que están están los toroidales que son, digamos, paralelos al ecuador y los poloidales que son contrarios, ¿no? porque Entonces ya al salir en la tacoclina, pues, como que se dividieran, pues, se rompen, se hacen muchos. el tacoclina se produce que se distorsionen más. Exacto. Y, y Ajá. con todo esto, o sea, yo creo que la complejidad radica en que toda esta distorsión del campo magnético, la cuestión de la rotación, la cuestión de la convección en esa parte, o sea, todos esos factores hacen que se formen estos tubos de flujo magnético, ¿no? Magnético. Pero Ujú. pues, yo veo los gráficos y yo sé que el gráfico es algo así como para una representación escueta de lo que realmente ocurre, pero es complejo. Bueno, puedes cambiar los gráficos a ecuaciones, ¿eh? Y nos No, cambian de no, tema. gracias. Podemos hacer un montón de Ay, ecuaciones sí. y a ver si Eso es alguien peor que entendemos. chino. Sí, eso es interesante, como ya Ok. la cuestión de los. All right. Ahora, Otra pregunta, David. David, adelante, David. También como inquietud, entonces la rotación diferencial inicia a partir de la tacoclina hacia la zona convectiva. Exacto. ¿Y Sí. cómo bueno, aquí me surge algo que es más como una suposición mía, porque diferentes estrellas, como comentaban, tienen diferentes capas. Algunas, como las estrellas más grandes, tienen primero su zona convectiva y luego su zona radiactiva. Entonces podríamos decir que tal vez la rotación diferencial o el hecho de que se mueva, digamos, parejo como un sólido dependa más de las características de la densidad y no tanto del comportamiento en sí de la capa, es decir, lo radiativo o lo convectivo. Sí, 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 de hecho sí, la diferencia justamente del movimiento rígido es por la densidad. La densidad de la que está la zona radiativa, es tan densa que pues no permite, digamos, que se generen esos flujos. Sí ya no tiene la misma temperatura del núcleo, se va disminuyendo ligeramente, pero de una forma adiabática, no es pareja, por así decirlo. Y eso justamente se debe a que no hay movimiento de convección. No se empieza a suceder ya como en la atmósfera, que se calienta, se va enfriando y cae. No hay ese fenómeno. Ahí es lo que se divide la tacoclina se divide, que es lo que divide de esa forma del Sol, la zona radiativa y núcleo fijo, semifijo, que no permite, que no se generan los momentos de convección, pero se debe a la densidad, justamente. Está tan denso que digamos que no se mueve, no se desprende, no se, Me parece que es más denso que el oro incluso. es más, como el oro. Sí, Hay sí, una es como comparación el con oro. el oro, es tan Sí, denso como el oro. pero y la Pero otra ya al cosa es, final, ¿eh? Porque la densidad también va variando conforme se va claro, alejando del centro. se O sea, aleja, se también, aleja. pues, es que se Exacto, hablan de densidades como promedio, pero exacto. no son exactas en No, en claro, toda no, la no. región. Claro, va a variar en la medida en que se aleja del centro Conforme va variando, va del alejándose del núcleo, ¿no? centro, va Del centro. disminuyendo la densidad. Ajá. Ya, pero una cosa, por ejemplo, que influye mucho en eso de los ciclos es que la rotación del núcleo del Sol es por lo menos como 4 veces más rápida que en el Ecuador, que afuera, que en la fotosfera. Es el ¿No? por eso el dínamo solar. Exacto. Entonces, Es el comentario precisamente en ese sentido que nos está aquí escribiendo Cristina Lecona. Dice, la parte exterior tiene rotación diferencial y la otra, o sea, la interior, como un sólido, lo cual produce lo que se denomina la cizalladura. Y esa sería la explicación o la diferencia del dínamo. Ujú. sí, a partir Es de lo que hace el tacoclina. dínamo, sí. A partir de esa cizalladura, tacoclina. Exactamente. Ya, a partir de tacoclina. Exacto.
Pues hay que invitar a Cristina que se sume al panel. Que tiene muy... No, no, pues sí, por eso es que les dije que escribir en el chat, ¿no? De la red mexicana de telescopios y radiotelescopios y así ya tener un contacto mejor. O le puedo dar mi número para ya contactarla, ¿no? Si me estás escuchando, Cristina, entonces sería, o cualquiera de ustedes que nos están escuchando, pero si quieren estar con nosotros, no hay ningún problema, esta es su casa. 722-562-6656. Estamos a tus órdenes. ¿Ok? Y aprovechando el momento, Alfonso, antes pues de despedir esta transmisión, si fueras tan amable en darnos los avisos, ¿qué tenemos en las siguientes oportunidades de la red? Pues nuevamente estudiar el sol el próximo domingo a las 12 del día. Transmisión del sol en vivo. No se lo pueden perder. Ojalá y el clima no lo permita. Claro, contamos con radiotelescopios y contamos con telescopios espaciales para que si alguna vez que nuestro amigo Pablo Roberto González o Miguel Ángel o esté nublado por allá, pues aquí lo podemos hacer, sacárnoslo con los radiotelescopios y los telescopios espaciales. Ese es para el domingo 12 del día. Y ¿Sí? vamos a implementar, vamos a iniciar también en las transmisiones del Sol en directo una sesión especial que serán efemérides más relevantes que se tengan, pero también algo muy interesante, tocar el tema de las noticias que no necesariamente tienen una veracidad, lo que comúnmente se llama como fake news y que pues las vamos a comentar si es el caso. Exactamente. Vean ustedes, esto es lo que está poniendo Pablito, primera noche astronómica virtual, el pasado 30 de mayo, ¿de qué años era? No sé, El 20. de 2020, exactamente. En plena pandemia. En plena, por eso es la primera noche astronómica virtual. ¿Por qué? Porque antes teníamos la noche astronómica o la noche de las estrellas, lo hacíamos bien, pues yendo con telescopios, como lo vimos el 19 de noviembre, por ejemplo, en CEU. Pero ahora ya no se podía hacer nada de eso, entonces optamos por hacer la noche astronómica virtual y ahí es cuando empezamos a unirnos y empezar con todo otro. Pero ahí está, hace ya 5 años, mañana cumplimos 5 años de esa transmisión del sol en vivo. Y varias personas, la madrina, como dice Pablo, que es la doctora Susana Lizano Soberón, estaba el doctor Luis Felipe Rodríguez, el doctor Pepe Franco, no, estuvo también Stan Kurz, Alejandro Fara, no, estuvieron, luego nuestros cerebros necesitan protección, si tú puedes dárselos, aporta. Ve, Y cómo, de observaciones solares ya también tenemos más de 2 años. Lo empezamos sí, a hacer ¿verdad? cuando iba a ser el eclipse, que empezamos a observar el sol. Ya tenemos más de 2 años. No, hombre, ya, También tuvimos la presencia de Wanda Díaz. Ah, también. Ella, nunca se me olvida que ella vio, entre comillas, el sol en vivo, estudió por primera vez, estuvo analizando el sol en vivo, que siempre le tocaba estudiar el sol, pero en videos ya grabados, que nos Sí. tocó ver con nosotros, es un orgullo, son una de las cosas que debemos de decir para todos, que ella nos dijo, es primera vez que estoy estudiando el sol en vivo. Ahora, aclarando esto que dice Pablo, es que Wanda es una persona invidente. Entonces, con las transmisiones que nosotros estábamos haciendo, ella justamente y el equipo de monitoreo en las pantallas perfectamente estaba observando el sol a través bueno, la señal que nosotros subíamos. Ella observaba el sol y sí hacía, incluso identificaba manchas, nos quedábamos, caray, sí puede verlo, era fabuloso hacer ese trabajo con Wanda. sí. Wanda va a estar próximamente con nosotros, ¿eh? Sigue en la Universidad de París, sigue trabajando por allá,
pero va a darnos una plática todavía y quiere unirse los domingos también. También haciendo nuestras transmisiones, el próximo jueves tenemos a otra doctora, la doctora Norma Ávila, del Club Astronómico Bernal, va a estar con nosotros y va a darnos la plática. El próximo ya se va a hacer jueves 5 de noviembre, 5 de noviembre, hoy 5 de junio, que nos va a dar eclipses, viaje a la luna, el arte cósmico de Rufino Tamayo. Eso es lo que nos va a decir nuestra amiga, la doctora Norma, ¿sí? La doctora Norma Ávila, del Club Astronómico Bernal. Adelante, Fernando David. Ok, gracias. Ahorita que estaba viendo el mapa de lo que es las lluvias, parece que sí la tenemos un poquito complicada, no sé si pueda transmitir tantito, este, para enseñarles que pues sí tenemos algo complicado. A ver, ¿ya quieres compartirlo? Adelante. Sí, mire, aquí está. Danos Por el ejemplo, esta, pronóstico del tiempo. bueno, sí, nada más es rápido esto. Vean que aquí tenemos la formación que se ha ido dando, pero acá tenemos la otra. Entonces vean toda la nubosidad que hay. No sé si el domingo tengamos buen tiempo. Nada más era ese detallito, que tomen en cuenta que tenemos esta otra que ya viene caminando. Entonces, por lo que estaba viendo en el celular, estaba viendo en algunas partes, pues no la tenemos así muy bien que digamos. Nada más ese detallito. Ya están Sí, sí, entrando sí. bien los ciclones tropicales. Tiene la formación de ciclones en esa parte del sureste de Chiapas y de Guerrero. Van a estar por ahí, ya empezando a dar lata esos ciclones. Ya estamos en fechas de ciclones, ¿eh? Así es. Empezamos con eso. David, adelante, David. Ya Ok, David lleva tiempo con nosotros también, por lo que vi su chat, ya lleva tiempo. Platícanos, David. Una última inquietud. La granulación solar se puede decir que, bueno, de una forma práctica lo podemos ver como las burbujas cuando hierve el agua, solo que en este caso en el sol. Ujú. Así es. Bueno, Sí, perdón. sí, sí es el final de la Abraham. zona convectiva. Ajá. Sí, así es, Perfecto. Así es, David. Y hay de varios tamaños, Ujú. Ajá. desde las De 2000 kilómetros. si los nanogránulos dentro de las manchas solares y de ahí vienen los gránulos, supergránulos, Ujú. que ya son de miles de kilómetros de tamaño. Los Ajá. gránulos son como del orden de 1500 kilómetros a 3000, me parece, algo así. Hasta 10,000 creo que llegan unos muy grandes. Pero sí, básicamente es de, Pero, pero ¿los gránulos o los supergránulos? bueno, sí, los supergránulos. Los Hay supergranos. unos Pero más son grandes Pero es como del todavía, pero tamaño bueno, los creo más que pequeños andan de alrededor de de 2000, Texas. 2000 kilómetros, como el tamaño de Texas, sí, justamente. Del pero, tamaño de pero Texas. sí, pero exacto, esos son los gránulos. Y creo que los supergránulos creo que van desde los 10,000 o 15,000 kilómetros a los 30,000, Algo así. más o Ujú. menos. Ajá. Y, y últimamente con alta resolución se encontraron lo que denominan los nanogránulos que son capos cientos de kilómetros que están dentro de las manchas solares. Ok. Se Ah, escapa un poquito la energía, ¿no? O sea, la parte de la convección. ujú. Ya, pues en alta resolución se los puede ver. Ok. Fíjense que hablando de esto, eh, ¿en dónde lo escribiste, David? David López, lo de, a ver, déjame ver, ok, aquí está. Eh, dice la Ah, sección de Fake News. Dice, yo los conozco desde hace un par de años. Comencé a ver sus transmisiones previas a los eclipses. Así es como David López llegó con nosotros. Ah, Y ya
ya es un temblor. Acá ya está lloviendo, pero a todo lo que da. Aquí en Toluca, Estado de México. ¿Seguimos en la transmisión? Sí, Pues seguimos bueno. en la transmisión. Ok. Ujú. Celso, ¿hay otra cosa que queramos decir? No, Alfonso, pues ya con los avisos que nos has dado, la cita próxima pues es este próximo domingo y tendremos transmisión y comentarios aún con las condiciones del clima como estén. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Pues a salvo nombre, su mejor opinión, jóvenes, nos retiramos del aire, ¿no? sí, a nombre de los que integramos pues este equipo, le damos la más agradecimiento de su presencia virtual, que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y muchas gracias. Que la pasen bien. Bye.